Ok, hermanos, vamos a escuchar la última lección de esta mañana en labios de nuestro hermano Irán Barrientos. Ahora sí le pusimos ahí Galena Park, ¿verdad? El hermano está predicando ahorita, colaborando con la congregación, la Iglesia de Cristo, ahí en Galena Park, ahí luego al lado de Houston, Texas. Así que nuestro hermano pues viene con su familia y también ingresó el año pasado a la escuela y primeramente Dios pues eso es lo que esperamos, ¿verdad? Para noviembre nuestro hermano termina sus estudios, así que nos va a predicar acerca de qué es lo que la iglesia necesita, varones que anhelan genuinamente la organización bíblica de la iglesia. Ese es uno de los temas, ¿verdad? Que muy poco se predica, muy poco se habla acerca de ello. Y pues usted sabe que muchas iglesias de Cristo de habla hispana carecen de lo que es la organización bíblica de la iglesia. Otros la tienen, pero pues no son hermanos calificados conforme a lo que el Espíritu Santo ha dejado en las páginas de la Biblia. Queremos considerar pues lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Y pues si usted es un varón, miembro de una congregación y pues le animamos a que considere si usted llena los requisitos para poder servir a la iglesia del Señor como uno de los ancianos, junto con otros hermanos, a favor de hacerlo. No caiga en el error de algunos predicadores que he escuchado que dicen, no quiero poner aquí ancianos porque el día que los ponga ellos van a estar aquí y yo voy a estar aquí abajo. Ahorita tengo yo la autoridad, ahorita yo puedo mandar y decir lo que se va a hacer en la iglesia, mientras que si ponemos ancianos, pues yo voy a estar aquí abajo y eso no va a pasar. Eso, hermanos, eso es terrible. Eso puede llevar al castigo eterno que Dios desea la organización bíblica de la iglesia y esto es posible. La iglesia en Filipos, en Hechos capítulo 16, fue establecida. El apóstol Pablo predica el evangelio en Filipos aproximadamente 10 años después. Pablo escribe la carta 62-63 después de Cristo y Filipenses 1:1 menciona obispos y diáconos ya en esa congregación. Así que si no pensamos al respecto, si no predicamos al respecto, si no entrenamos a los hermanos y a la nueva generación, esto jamás va a suceder en la iglesia de habla hispana. Entonces, por eso, temas como estos queremos, ¿verdad? Pues una vez más enfatizarlos y pues llevar sus corazones y sus mentes a la palabra de Dios. Así que, hermano Irán, no le quitamos más su tiempo, prediquen la palabra, porque si no me quedo aquí ya seguimos con la lección, ¿verdad? Muy buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Pues ya el hermano Willy dio todo lo que iba a decir, entonces, ya que digo, hermano, no se crean. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad de poder estar hoy predicando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Mis hermanos, tendremos ahí nuestro texto que nos va a dar la autoridad para nosotros introducirnos a nuestra lección en esta hermosa mañana. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hasta ahí, mis hermanos, dejemos por el momento la lectura, y esto es palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, hemos llegado al cierre de nuestra 15ª conferencia de aquí de la escuela de Brown Trial. Gracias a nuestro Dios porque en estos 2 días hemos sido grandemente edificados con mensajes sumamente importantes con respecto a lo que la iglesia necesita de cada uno de los miembros. Los 4 sermones, mis hermanos, que anteriormente hemos escuchado, se conectan perfectamente a lo que vamos a estar mencionando en esta hermosa mañana. Mis hermanos, cuando usted y yo entendemos lo que Dios quiere para su iglesia y lo ponemos por obra, estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Los miembros de la iglesia del Señor no solamente necesitan estas cualidades espirituales, sino que también es necesario que entendamos los varones el anhelar seriamente la organización bíblica que Dios ha establecido para su pueblo. Y ese va a ser el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Varones que anhelen seriamente la organización bíblica de la iglesia. Si no estamos vestidos de amor, si no estamos vestidos de madurez,
si no estamos vestidos de compasión por las almas perdidas, si no estamos vestidos por ese respeto por la palabra de Dios, nunca llegaremos a la organización que Dios desea para su pueblo. Hoy en día, tristemente, muchas de las congregaciones han sustituido el modelo divino por estructuras humanas. Ancianos reemplazados por comités, diáconos reemplazados por voluntarios sin rumbo y evangelistas reemplazados por motivadores, por entretenedores. Sin embargo, mis hermanos, cuando hablamos de la organización bíblica, hablamos de algo que no puede ser modificado. Es algo que no puede ser ajustado, ni mucho menos podemos modernizarlo. Hoy en día nuestro Dios sigue esperando a varones piadosos que se levanten y digan: he aquí estoy, envíame a mí, como lo dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Varones que no solamente busquen un liderazgo dentro de la iglesia, sino que anhelen con reverencia y seriedad servir conforme al patrón bíblico. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a Timoteo, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay una pregunta muy importante, la cual vamos a estarnos contestando en estos minutos que tenemos sobre nuestro tema, varones que anhelen la organización bíblica dentro de la iglesia. Hay una pregunta muy importante que nos vamos a estar respondiendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué debemos saber sobre el anhelar la organización bíblica? Déjeme se la repito. ¿Qué debemos saber sobre el anhelar la organización bíblica? ¿Qué es lo que debemos saber? Y vamos a ver algunos puntos sobre respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos saber, mis hermanos, con respecto al anhelar la organización bíblica? Porque no solamente es anhelar, sino es ver lo que hay más allá de lo que es el anhelar. Desde niño, hermanos, crecí en un hogar cristiano. Tuve la bendición de escuchar muchos predicadores, siervos del Señor, exponiendo excelentes mensajes para la iglesia. Y dentro de mí decía: yo quisiera ser como ellos. Yo quisiera predicar como ellos. Ese es mi anhelo. Pero ya después, cuando descubrí lo que se necesita, muchos hermanos le tienen miedo. Muchos se asustan cuando saben lo que realmente los expositores han sacrificado, se han dedicado para exponer el mensaje de Dios. No cualquiera, no cualquiera. Pero Dios quiere que todos prediquen su palabra. Hermanos, el anhelar la organización bíblica, necesitamos saber de ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Notemos la primera. Primera carta a Timoteo 3:1, que ya leíamos. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1, nos dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Número 1, ¿qué debemos saber? Número 1, debemos saber que el deseo de servir debe nacer del corazón. El deseo de servir debe nacer del corazón. Si usted y yo notamos lo que nos ha mencionado el pasaje de la Escritura, no nos habla de requisitos técnicos, no nos habla de estructuras organizacionales, sino que nos habla, mis hermanos, de un deseo espiritual, de un deseo profundo. La palabra que vemos aquí, la palabra anhelar, del trasfondo original, nos habla acerca de un deseo sincero. Nos habla de una aspiración voluntaria de algo noble. No se trata este anhelo de algo ambicioso, de algo carnal, de una búsqueda de poder, sino del deseo de poder servir a nuestro Dios con un corazón digno, sabiendo que este trabajo es cuidar al rebaño, un servicio agradable a Dios. Pero de este punto podemos encontrar dos detalles. El primero de ellos, de nuestro primer punto, primer detalle, si está anotando, póngale ahí inciso A. Primer detalle, que este deseo de servir no es una ambición egoísta. No es una ambición egoísta. El querer ser parte de la organización bíblica no debe ser deseado por vanagloria, ni mucho menos por tener un protagonismo. En el mundo, muchos buscan cargos por estatus. Quieren tener posiciones o posesiones también. Pero dentro de la iglesia, el llamado es
a un servicio humilde. Jesús nos dijo allá en Mateo capítulo 20, versículo 26, Mateo capítulo 20, versículo 26, Jesús a sus discípulos, hermanos, les dijo lo siguiente: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe usted, mi hermano, mi hermana, qué es lo triste de lo que sucede hoy en día dentro de la iglesia? Que muchos no queremos servir, sino lo que buscamos es ser servidos. Ya no hay anhelo en el servir en la obra del Señor. Por esa razón, este deseo debe nacer por amor a Dios, el deseo de servir, el deseo del amor a la iglesia, pero también entendiendo que esta obra es seria, demandante, pero altamente honorable. El servir dentro de la iglesia no es algo que debe ser por vanagloria, si no sería un deseo vano. Pero hay otro segundo detalle que encontramos en este punto, y es que la necesidad que debemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo cultivar el deseo en los demás. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo, una vez más escribiéndole a Timoteo, le escribe lo siguiente: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, la pregunta que siempre se menciona es la siguiente: ¿por qué la iglesia del Señor en habla hispana no tiene ancianos? Es lo que siempre se pregunta. ¿Por qué la iglesia del Señor en la obra hispana no tiene ancianos? ¿Y por qué decimos la obra hispana? Porque es donde usted y yo trabajamos con los hispanos. Y siempre es la misma pregunta: ¿por qué la iglesia del Señor en la obra hispana no hay ancianos? ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Y es que tristemente en muchas de las congregaciones faltan varones que anhelen servir dentro de la organización bíblica. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué hay varones que faltan dentro de la iglesia que anhelen este deseo a la organización bíblica? Porque algunos sentimos miedo, porque algunos pensamos que no somos dignos de ser parte de la organización. Otros simplemente porque nunca han sido enseñados a aspirar espiritualmente a un cargo en la organización bíblica. Mis hermanos, necesitamos cultivar este deseo desde la juventud, formar corazones que no solamente digan quiero ser un doctor, corazones jóvenes que no solamente digan quiero ser un abogado, quiero ser un ingeniero, sino que también dentro de los corazones de los jóvenes pueda haber el deseo en que digan ellos: quiero servir a mi Dios como anciano, quiero servir a mi Dios como diácono, y por qué no también como un predicador. Pero el primer paso para que una iglesia sea organizada bíblicamente comienza con el deseo de un corazón de anhelar servir fielmente a nuestro Dios. Pero también encontramos un segundo punto a nuestra pregunta: ¿qué debemos saber sobre el anhelar la organización bíblica dentro de la iglesia? Número 2, en la carta a Tito, en el capítulo 1, si gustan acompañarme, Tito capítulo 1, versículo 5, encontramos estas palabras del apóstol Pablo a este hombre llamado Tito, a nuestro hermano Tito. Note lo que dice la Escritura, Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué debemos saber sobre anhelar la organización bíblica? Número 2, que la organización bíblica es clara y también necesaria. La organización bíblica es clara y es necesaria. Tristemente, cuando se habla de la organización bíblica dentro de la iglesia, muchos de los miembros ven este tema como algo secundario. Muchos de los miembros ven este tema sin relevancia. Pero es necesario que usted y yo, mi hermano, mi hermana, comprendamos que Dios
no dejó su iglesia sin estructura. Esa estructura de la organización bíblica fue revelada por medio de la palabra de nuestro Dios. Una iglesia que es fiel no solamente se dedica a predicar la sana doctrina, sino también se esfuerza en reflejar ese modelo que Cristo ha establecido por medio de los apóstoles. Pero en este punto encontramos dos detalles. Póngale ahí, inciso A. Primer detalle, las funciones esenciales de la organización bíblica. ¿Cuáles son esas funciones? Encontramos dentro de la organización bíblica, primeramente, a los ancianos. Según Hechos capítulo 20, versículo 28 y Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3, podemos encontrar cómo los ancianos se encargan de velar por el rebaño, también de enseñarlos, de guiarlos espiritualmente y cuidar por las almas. Este es el noble trabajo que hacen los ancianos, pero también encontramos a los diáconos. Primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 8 al versículo 13 y Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6, encontramos la función de los diáconos. Y es vital, mis hermanos, el trabajo de los diáconos, porque ayuda a aliviar las cargas de los ancianos, pero también a facilitar la unidad y el orden congregacional. También encontramos a alguien más, a los evangelistas. Según segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y versículo 5, y Tito, capítulo 2, versículo 15, nos habla que los evangelistas son proclamadores del evangelio. Tienen una tarea importante de predicar y corregir el error, pero también enseñar con fidelidad. Estas funciones de la organización bíblica no fueron estructuradas por un hombre o por una mente humana, sino que fue dada, mis hermanos, como provisión de parte de nuestro Dios. ¿Para qué fin o con qué razón? Para el funcionamiento y el crecimiento de la iglesia. Segundo detalle que encontramos en este punto es que la organización bíblica no es opcional. La organización bíblica no es opcional, es un mandamiento. Cuando usted y yo observamos lo que mencionaba la primera carta, primera de Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que dejó a Tito en Creta con una misión específica. ¿Y cuál era esa misión? Establecer ancianos. Eso fue lo que dijo Pablo a Tito. Te dejé en Creta para que establecieses ancianos, que corrigieses lo deficiente. En ningún momento de la Escritura usted y yo encontramos al apóstol Pablo diciéndole a Tito: pues, ay, cuando quieras, ay, cuando tú puedas, Tito, y si tienes oportunidad, y si bien, qué bien, y si no, pues ni modo. Fue un mandamiento, mis hermanos, apostólico del apóstol Pablo a Tito. No hay una sugerencia en el pasaje de que sea opcional el establecer ancianos, porque muchas de las congregaciones han vivido por años sin ancianos. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que nos hemos conformado con esta situación. Nos hemos vuelto conformistas, porque ya no tenemos ese interés de que la iglesia del Señor haya ancianos. Toda iglesia debe aspirar a organizarse bíblicamente. ¿Por qué razón? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, les voy a hacer una reflexión. Usted y yo obedecimos el Evangelio. Fuimos bautizados por el perdón de nuestros pecados y fuimos levantados para una nueva vida en Cristo. Pero, ¿con qué razón o con qué fin hicimos esto? ¿Por qué entregamos nuestra vida a Cristo? Porque usted y yo deseamos fielmente cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos, que andemos en sabiduría, que nos congreguemos con constancia. Esa es la voluntad de Dios, porque recordamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y una de las cosas que es la voluntad de Dios es que esté la organización bíblica. Que usted y yo cumplamos con el deseo de que haya organización bíblica dentro de la iglesia del Señor. Quiero hacerles dos preguntas. La primera de ellas, en forma general, mis hermanos, estamos orando como congregación
para que haya una organización bíblica? La segunda, esta es personal. Hermano, varón, ¿está usted orando a Dios fielmente o fervientemente para que Dios lo use como un hombre dentro de la organización bíblica? Mis hermanos, es necesario que estemos siempre preparados y orando fervientemente a nuestro Dios para que Dios nos utilice para su obra dentro de la organización bíblica. Hay una tercera cosa, mis hermanos, de lo que debemos saber. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7, y Tito, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Estos pasajes, mis hermanos, nos hablan de los requisitos que los que anhelan el obispado y los diáconos deben de llevar. Pero tercer punto, y ahorita los vamos a estar leyendo, pero tercer cosa que debemos saber si anhelamos la organización bíblica. Y lo tercero, mis hermanos, de ellos es que la preparación para servir dentro de la organización debe ser seria. Dentro de la organización, la preparación debe ser seria. Anhelar servir en la organización bíblica dentro de la iglesia es un buen deseo. Es bueno que anhelemos ser parte de esa organización bíblica, pero ese deseo, mis hermanos, debe estar acompañado con una preparación seria, con una preparación espiritual, con una preparación continua. Hoy Dios no llama a varones improvisados. Dios no llama a varones que son inmaduros dentro de la iglesia del Señor, porque la obra espiritual demanda carácter, la obra demanda doctrina, madurez, pero también ejemplo. Y dentro de este punto, mis hermanos, encontramos otros dos detalles que debemos nosotros siempre recalcar, que inciso A o primer detalle es el carácter del varón importa. Es importante el carácter del varón. El apóstol Pablo, mis hermanos, no dejó en imaginación cuáles son las cualidades necesarias para que el varón aspire a la organización bíblica. Si usted nota ahí el versículo que mencionábamos, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, encontramos una lista de cualidades. Una de ellas es que el varón debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, que tenga a sus hijos en sujeción, entre otras muchas cosas. Estas cualidades que el apóstol Pablo está mencionando reflejan la vida de un hombre maduro, la vida de un varón probada y también digna de imitar. Y es verdad que uno puede tener el deseo correcto de anhelar la organización bíblica, pero si no trabaja en su carácter, no está listo para servir. Mis hermanos, encontramos otro detalle en este punto. Otro detalle muy importante si queremos anhelar la organización bíblica en nuestro punto, que hay que tomarlo en serio. Y es que necesitamos prepararnos para servir. Y el servir, hermanos, no es cuestión de meses, sino es cuestión de años. Así como un médico, hermanos, no se gradúa a los 3 meses, ni un soldado está listo en una semana. De la misma manera, tampoco un varón que anhela la organización bíblica no lo puede hacer de la noche a la mañana. Cuando hablamos de la formación de un anciano, de un diácono, de un evangelista, comienza desde la juventud, desde el hogar, desde las decisiones diarias. Por eso Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo, allá a Timoteo, recuerda lo que le dijo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Y ahí en el versículo 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad o para la piedad. Mis hermanos, la preparación espiritual. ¿Qué es lo que requiere la preparación espiritual? Podemos tomar muchos ejemplos. Uno de ellos, la lectura constante. La lectura constante, mis hermanos, es de importancia para que seamos preparados.
Lo mencionábamos o lo estábamos mirando anteriormente, la importancia que debemos tener los varones, y no solamente los varones, sino también las mujeres, de tenerle respeto por la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante la lectura constante, una vida de oración, una participación activa dentro de la iglesia y, ¿por qué no?, también una vida coherente en nuestros hogares. No debemos esperar a que llegue el tiempo para buscar quiénes van a ser aquellos que van a estar a cargo dentro de la iglesia, porque el tiempo de prepararlos es ahora. Hoy es el tiempo para estar preparándonos. Hoy tenemos clases de jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes están siendo instruidos, pero muchos de los jóvenes no están hoy entre nosotros. Quizás dentro de nosotros hay padres que sus hijos no están aquí. ¿Dónde están? Es la pregunta. ¿Por qué no se les ha enseñado? ¿Por qué no se les, no que no se les haya enseñado, sino por qué no han tomado con seriedad lo que representa servir a Dios? Porque el tiempo de prepararlos es ahora. La iglesia del mañana, note bien, depende de la formación de lo que está sucediendo el día de hoy. Mis hermanos, ¿qué debemos saber sobre el anhelar la organización bíblica? Número 4, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Encontramos lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 16. Encontraremos nuestro cuarto asunto. Note lo que dice, mis hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, note bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. ¿Qué debemos saber, mis hermanos, sobre el anhelar la organización bíblica? Debemos saber el resultado de esto, que es una iglesia fuerte y saludable conforme al plan de Dios. ¿Qué debemos saber? Que el resultado de lo que hemos estado mencionando, de la preparación, del deseo, del servir, traerá a una iglesia fuerte y saludable conforme al plan de Dios. Dios, hermanos, no nos dio un modelo de organización de la iglesia como un simple adorno. No está aquí para que usted digamos, ay, qué bonito, pero aquí lo voy a dejar. Dios, hermanos, nos lo dio como un medio de crecimiento, como un medio de estabilidad, pero también como un medio de protección. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros han salido engañando acerca de la doctrina de Cristo. Cuando se respeta el diseño de la iglesia que Dios ha establecido, la iglesia, hermanos, florece. Pero cuando se ignora o se reemplaza, se siembran semillas dentro de los corazones de confusión, de división, pero también, tristemente, de una decadencia espiritual. En este punto, hermanos, encontramos otros dos detalles acerca de lo que hemos venido mencionando. Y el primer detalle de ellos es cuando se respeta la organización bíblica. Cuando se respeta la organización bíblica, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay ancianos, hermanos, que guían con sabiduría, cuando hay diáconos que sirven con alegría y hay evangelistas que predican con convicción, la iglesia es fortalecida.
Según lo que leíamos en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16, encontramos 3 razones, hermanos, por lo cual es importante la organización bíblica y qué es lo que produce dentro de la iglesia. Si usted y yo notamos lo que dice el versículo 13, encontramos que la iglesia crece en unidad y madurez doctrinal. En el versículo 14 encontramos que la iglesia, siendo fortalecida, evita ser llevada por vientos de doctrina. Pero el versículo 16 nos dice que la iglesia se fortalece en amor, siendo bien concertada y unida entre sí. Cuando hablamos de la organización bíblica, no estamos hablando de una estructura que es fría, que no tiene esa alegría, sino que, mis hermanos, es todo lo contrario. Es un organismo vivo y saludable que refleja el orden de Dios para su iglesia. Pero también encontramos un segundo detalle en nuestro punto. Y ese segundo detalle es cuando se ignora o se desprecia el modelo que Dios ha establecido para su iglesia. Cuando una iglesia desobedece o decide organizarse de una manera que a Dios no le agrada, sin diáconos, sin ancianos, sin respeto al patrón bíblico, comienzan los problemas. Empiezan los problemas dentro de la iglesia. ¿Qué sucede cuando ya no se respeta el patrón bíblico dentro de la iglesia? Hay varones sin autoridad bíblica. Hay decisiones basadas en popularidad y no en principios. Hay desviaciones doctrinales por falta de supervisión. Pero también, tristemente, y es lo que está sucediendo dentro de la iglesia hoy en día, las divisiones, las confusiones, pero también el estancamiento espiritual. Yo les pregunto, hermanos, ¿la iglesia del Señor debería tener su organización bíblica? Y la respuesta es que sí. ¿Con qué fin? Para que la iglesia pueda crecer, pero también para evitar problemas. Muchos problemas han suscitado dentro de la iglesia del Señor por falta de organización bíblica. Y hay un ejemplo que encontramos, hermanos, allá en la tercera carta de Juan. Si usted gusta acompañarme y podemos leer esta porción de la Escritura, tercera carta de Juan, en el versículo 9. Tercera carta de Juan, versículo 9 y versículo 10. Encontramos qué es lo que estaba sucediendo dentro de una congregación. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Encontramos a un hombre, hermanos, que estaba haciendo de las suyas dentro de la iglesia del Señor. Dice el apóstol Pablo: yo he escrito a la iglesia, mencionando o dirigiéndose a Gayo el amado, diciéndole: yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué hace? ¿Y qué es lo que hacen muchos predicadores de la iglesia del Señor? Dice el apóstol Pablo: no nos recibe. Dice: por esta causa, versículo 10, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, o no contento con estas cosas, note lo que hacía este hombre: no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué era lo que hacía cuando estos hermanos de la congregación querían recibirlos, pero él se los prohibía? ¿Qué es lo que hacía? Los expulsaba. Ahora, ¿tenía autoridad bíblica este hombre para expulsar a los miembros de la iglesia por no recibir a los hermanos? Y la respuesta es que no. Y eso es lo que sucede tristemente dentro de la iglesia del Señor. Predicadores que no anhelan la organización bíblica dentro de la iglesia. Buscan ser el mandamás, o como dicen por ahí, el capataz, donde solamente mis chicharrones truenan, donde quieren ser el visto por los hombres, el gobernador. ¿Por qué la iglesia del Señor dentro de la obra hispana no tiene ancianos, no tiene organización bíblica? Porque hay diótrefes dentro de la iglesia que buscan ser el primer lugar de entre ellos. Mis hermanos, es importante que usted y yo entendamos que no solamente basta con tener buenas intenciones. Si se está ignorando el diseño de Dios, hermanos, entonces la iglesia está en decadencia espiritual. Pero hay una última cosa, algo que necesitamos saber
porque esta lección, si la vemos desde una perspectiva, nos hemos mencionado a los varones dentro de la iglesia, pero es porque nuestro tema no lo pide. Varones que anhelen la organización bíblica. Pero hay algo que quiero también resaltar, mis hermanos, con respecto a este punto. Algo que necesitamos saber los varones dentro de la iglesia del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11, y le voy a mencionar algunos pasajes que ahorita vamos a estarlos mencionando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, Proverbios, capítulo 31, versículo 10 al versículo 12, y Tito, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Si usted cree que voy muy rápido, hermanos, con los pasajes, no se preocupe. El hermano Willy ya ha proporcionado el QR. Usted ahí nomás escanelo y ahí está el bosquejo. Ahí están los sermones, ahí están los pasajes, por si se le pasó. Primera de Timoteo 3:11, Proverbios 31, 10 al 12 y Tito capítulo 2, versículo 4 al versículo 5. Y como último punto, hermanos, a nuestro tema, varones que anhelan seriamente la organización bíblica, ¿qué es lo que debemos saber? Número 5, que el apoyo de la esposa es fundamental. El apoyo de la esposa es fundamental. Cuando Pablo, hermanos, describe los requisitos tanto para los diáconos como para los obispos, inmediatamente ¿a quién menciona? Es la pregunta. Primeramente se dirige que tiene que ser irreprensible, pero después de eso, ¿qué es lo que menciona el apóstol Pablo? Que sea marido de una mujer, de una sola mujer. Hermanos, Pablo menciona a las esposas. Aunque los ancianos, aunque los diáconos son hombres, las esposas son aliadas esenciales dentro de la obra del Señor. La mujer no ocupa ningún cargo dentro de la organización bíblica, pero el rol de la mujer es vital dentro de la participación del ministerio de su marido. Notemos algunos ejemplos. Primer detalle, y es el único que tengo. Primer detalle, hermanos, que encontramos en este punto, inciso A, que las esposas son ejemplo también. Primera de Timoteo 3:11 nos dice, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 11 nos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, note bien, en todo. Esto que el apóstol Pablo, mis hermanos, está mencionando, no solamente es una descripción general, sino que también, mis hermanas, hermanos, es una condición relacionada con el servicio del esposo. Cuando una esposa de un varón que anhela la organización bíblica es deshonesta, es chismosa, es inmadura espiritualmente, puede ser un obstáculo serio en el ministerio del varón. Tristemente, han habido muchos hermanos que han cumplido con los requisitos para poder obtener un cargo dentro de la organización bíblica o un rol dentro de la organización. Cumplen con todos los requisitos, pero su esposa no deja el chisme dentro de la congregación. Pero la esposa no deja de ser calumniadora. Es importante también entender que un obstáculo para un varón puede ser la actitud de su esposa dentro de la iglesia. Y déjenme les platico una historia, hermanos, basada en hechos reales, nomás para que entendamos un poquito acerca de esto. Allá en Ciudad Acuña, que son bienvenidos si un día quieren ir. Allá en Ciudad Acuña, hermanos, hace muchos años, era un día miércoles. Y en esa ocasión mi papá, que es el predicador de ese lugar, tuvo que salir de emergencia y dejó encargado a un hermano para que predicara. Pero por razones, circunstancias, el hermano no pudo ir a la reunión, pero avisó. Le dijo a mi hermano tenía 14, 15 años, le dijo, no voy a poder asistir para que busquen a alguien más. Y pues no había nadie más en ese entonces. Nomás era mi hermano de 14, 15 años. Y mi hermano estaba angustiado porque jamás había dado una lección, una predicación dentro de la iglesia. Y en el transcurso del día, hermano, se encontró un hermano de la congregación y se alegró mi hermano porque dijo, hermano, qué bueno que lo veo para que en la tarde nos traiga la lección, para que nos predique. Y el hermano le dijo, sí, claro que sí, ahí nos vemos. No, pues mi hermano se tranquilizó porque ya había alguien que iba a predicar en la tarde del día miércoles.
La reunión empezaba a las 7, ya eran las 6:55 y el hermano no llegaba. Y mi hermano estaba preocupado porque no había quien iba a predicar. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Sucedió, hermanos, que faltando unos 2, 3 minutos, va llegando un hermano con su esposa. Hermanos ya grandes de edad. Mi hermano hasta se le regresó el alma, revivió. Y le dijo: hermano, qué bueno que usted vino para que nos predique en esta hora, para que nos traiga la lección. Bien contento mi hermano porque había llegado el hermano. Y le dijo el hermano: claro que sí, hermano, claro que sí. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió en ese momento? Estaba su esposa. ¿Y sabe qué fue lo que dijo su esposa? Estaba el esposo y estaba la esposa, y voltea a la hermana y voltea al hermano y le hace: Tú vas a dar la lección. ¿A poco él va a dar la lección, hermano? Si ni quería venir. El hermano se puso colorado. ¿Y sabe qué es lo que hizo el hermano? Se subió al carro y se fue. Y ahí dejó a la hermana. Hermanos, ¿qué con esto? Que la esposa también dentro de la iglesia puede ser de destrucción en el ministerio del varón. Pero ¿por qué les cuento esto? Por la actitud de la hermana que ella tomó. Imagínese una esposa así, hermano, que tenga usted una esposa así. ¿A poco vas a predicar, Willy, hermano Willy? Pero si ni querías venir. Ay, ¿no está usted, hermano Jesse, que otra vez iglesia cada rato? Así hay actitud de hermanos. Y son las hermanas, hermanos, quienes los delatan. Tengan cuidado. Pero al contrario, hermanos, una mujer sabia, sobria y fiel es un apoyo inigualable. La presencia de ella inspira confianza. Su actitud edifica y su testimonio también abre puertas. Proverbios capítulo 31, versículo 11 nos dice: el corazón de su marido está en ella confiada y no carece de ganancias. Así que si usted ya tiene a su esposa, sigan trabajando juntos para que un día usted, hermano, pueda ser parte de esa organización bíblica. Pero si usted aún no está casado y usted desea anhelar esa organización bíblica, busque a una mujer que le ayude, una ayuda idónea espiritual, comprometida con la causa de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Con eso terminamos, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice la Escritura, no sea blasfemada. Mis hermanos, hermanas, en esta mañana hemos visto entonces nuestro tema: varones que anhelan seriamente la organización bíblica dentro de la iglesia. Y hemos considerado, mis hermanos, 5 respuestas a nuestra pregunta: ¿qué debemos saber sobre el anhelar la organización bíblica? Vimos: el deseo de servir debe nacer del corazón, que la organización bíblica es clara y necesaria. Aprendimos que la preparación para servir debe ser seria, y observamos que el resultado de una organización bíblica es una iglesia fuerte y saludable, pero también recordando que el apoyo de la esposa es fundamental para el trabajo dentro de la iglesia. Mis hermanos, que cada uno de nosotros se examine y esté dispuesto a decir: Señor, úsame en tu obra. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar un himno final, y muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga.